Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. Al revisar el sobrenombre de Juan Soldado, vienen como fruto de la consulta distintos personajes de México, en concreto de la ciudad de Tijuana, también de Chile. Me llamó la atención que incluso en Ecuador hay una leyenda sobre un tal Juan Soldado. Pero por la naturaleza de nuestro podcast, vamos a hablar de ese personaje, mitad historia, mitad leyenda, de principios del siglo pasado, en la frontera, donde comienza la patria, en Tijuana concretamente. Y es que se dice que el domingo 13 de febrero del año de 1938, ahí, en la ciudad de Tijuana, una niña pequeñita de 8 años de edad, Olga Camacho se llamaba, salió a comprar carne. Hija, ándale, ve a la carnicería, que eso vamos a cenar. Sí, mamá, ¿cómo no? Ahí vengo. Doña Felisa Camacho nunca se imaginó que la niña se encaminaba a una tragedia de dimensiones insospechadas para su propia vida y existencia. Pasaron los minutos. Digamos que pasó una hora. Felisa se percataba de que Olguita no regresaba. Ella misma caminó con el tendero. Le preguntó por su hija. Don Joaquín, ¿llegó Olguita por carne? Sí llegó. Se fue, pero eso ya se pasó de una hora. Se empieza a hacer la búsqueda y entonces se corre la voz entre los vecinos. Olga estaba desaparecida. Y así, entre rumores, poco a poco se le encontró muerta. Una vecina de la familia Camacho la encontró. Pero la vecina dijo, porque para esto ya habían pasado las horas. Tuve una visión, Felisa, tuve una visión. ¿De veras una visión? Sí. La Virgen me revelaba el rostro de la niña y en dónde se encontraba. Y la gente le creyó. Encontraron a la niña y todo era preocupación y llantos, básicamente para la señora Felisa. Y ella alertó a la policía, la señora de la visión, para acudir al sitio en donde encontraron el cuerpo inerte de Olga. Pero ¿qué digo el cuerpo inerte? El cuerpo ultrajado. Y de ahí vino la tragedia. Y todo se volvió extraño y turbio. Empezaron a buscar a los responsables. Se hicieron las investigaciones. Dicen que encontraron a 5 personas que podían ser sospechosas del homicidio. De esos 5, Juan Castillo, Juan Soldado, reunía los elementos para relacionarlo precisamente con el ultraje y la muerte. ¿Por qué? Porque ya en medio del proceso, de aquellos responsables que estaban encarcelados de las investigaciones procedentes, la amante de Juan dijo, pues miren que a mí Juan me pidió que lavara una ropa, y esa ropa estaba toda cubierta de sangre. Una afirmación devastadora para que Juan Castillo si acaso saliera de la cárcel.
Se revisaron las uñas de Juan y dicen que encontraron pelos de la niña Olguita. Aquí es donde se cruza la verdad con la leyenda, porque entre los relatos que cuentan los antiguos tijuanenses, pues se dice que no, que realmente fueron unos niños que estuvieron jugando y que encontraron el cuerpo de la niña. Que también se dice que esto de los testimonios son inventados, que fue acusado Juan Soldado sin pruebas y prácticamente sin juicio. Es difícil encontrar versiones concluyentes. Pero finalmente, en medio de aquel mitote, o como dirían en Argentina, de aquel quilombo, yo diría en medio de la tragedia de aquella colonia, Juan Castillo Morales fue sentenciado a muerte. Y, por ende, fusilado por 2 pelotones, ahí en el Panteón número 1 de Tijuana, ahí donde yacen, pues, sus restos. Y es que la segunda versión sobre la incriminación de Juan es bastante interesante, porque se dice que la amante de Juan estaba muy enojada con él y que por eso lo incriminó, pero al incriminarse no valoró que se iba a terminar en la muerte de Juan Soldado. Y les digo que para esta segunda versión Juan era inocente porque no existió defensa ni juicio, sino que al soldado lo llevaron al cementerio, ahí, de Puerta Blanca, y así al amparo de la noche y de la soledad, corre, le dijeron, corre, corre. Él empezó a caminar y los que lo llevaban le dispararon, le aplicaron pues la ley fuga y cayó el cuerpo de Juan Soldado. Por el proceso viciado por encontrar a un culpable, fingieron que intentó huir el soldado. Realmente iba caminando apenas y empezaba. Le dispararon haciendo esa pantomima de ley fuga. Usted quiera creer cualquiera de las dos versiones, yo aquí se las propongo. No lo mataron, lo dejaron herido. Pero eran tantas las heridas que solamente de milagro se salvaría y el milagro no ocurrió. Total, que ahí falleció desangrado con el paso de los minutos y los familiares decían que él era inocente, que había sido incriminado justamente, y aquí es donde comienza la leyenda. Centenares de personas acompañaron a sus familiares, a sus primos, a su hermana en el último adiós. Y para haber sido un criminal, para haber ultrajado y matado a Olguita, pues fueron varios los que se acercaron, que creían más bien la versión de que él era el chivo expiatorio. El ataúd acabó cubierto de flores. Pasaron los días, Juan Soldado fue enterrado y las personas permanecían incluso velando la tumba. Los tijuanenses consideraron a Juan Soldado prácticamente un mártir. Y así como ustedes lo escuchan, se le empezó a llamar Juan Soldado, el santo de los migrantes. Y en la década de los 60s y 70s, muchos antes de cruzar rumbo a los United States, llegaban a la tumba, le pedían el favor de cruzar hacia el otro lado. Y hay imágenes de Juan Soldado que incluso se venden y se ofrecen, porque se considera un mártir. Poco a poco algunos que sufrían injusticias iban y pedían por ayuda. En la tumba, pues, se alzó una especie de capilla, llena de imágenes y fotos de las personas, de exvotos propiamente. Y si bien en las últimas décadas Santo Toribio Romo es el santo al que muchos acuden para cruzar la frontera, no hay que olvidar que en la cultura norteña, sobre todo en el área de Baja California, también se escuchan las lágrimas de Felisa, a quien se le murió la niña Olguita, de los familiares de Juan Camacho,
ahora conocido como Juan Soldado. Y de las personas que les parece mejor acudir a Juan Soldado que en vez de acudir a Martín Valverde o a la Santa Muerte, y le piden favores, a veces buenos, a veces relacionados con actividades no tan lícitas. Y aquellos que pasan por el panteón de repente sienten que se escucha el eco de los disparos de aquel día en que, cuenta la otra leyenda, ejecutaron de manera artera y ambiciosa a Juan Camacho, mejor conocido como Juan Soldado. Que su fantasma ronda la frontera y los límites del panteón. Sepa usted, si se acerca por ahí, acérquese a la tumba, pero hay que ser conscientes de la existencia de la historia y también de la leyenda. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriba, opine, asienta, disienta, coopere. crónicasdeespanto0@gmail.com. Nos vemos la próxima semana. Hasta la vista.